Pero Cristo no hace solo su trabajo. Él llama a un equipo de hombres. Y esto es impresionante, hermano, y esto es tremendo, porque Jesús escoge a 12 hombres. Y estos 12 hombres revolucionaron todo el mundo mediterráneo. Y esto es algo lindo y es precioso. Que 12 hombres, sacando a Judas Iscariotes, y después entró en escenario, o en el escenario, el apóstol Pablo. Algunos van a decir que el verdadero reemplazo de Judas Iscariotes es el apóstol Pablo. Algunas personas dicen eso. Lo cierto es que el pasaje que vamos a estudiar está ubicado en el Evangelio de Mateo, en lo que tiene que ver con la sesión del segundo discurso de Jesús. Y ese pasaje de Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15, trata sobre el llamado que Jesús le hizo a los 12 apóstoles y del empoderamiento de poder que ellos recibieron para realizar la misión entre el pueblo de Israel. En esa sesión se habla de la misión entre el pueblo de Israel. En los versículos 16 en adelante se habla de la misión de los 12 apóstoles a todas las demás regiones alrededor del pueblo de Israel, es decir, al mundo. Pero hoy vamos a centrarnos solo en lo que tiene que ver con la misión de Dios o de Cristo a los 12 en el territorio de Israel. Ahí vamos a concentrarnos. Y quiero mencionar dos cosas que el pasaje bíblico nos muestra. Primero, hay una invitación a participar de la misión. Versículos 1 al 4. Y segundo, instrucciones claras para la misión. Versículos 5 al 15. Esa es la estructura que nos muestra a nosotros este pasaje de Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Y en primera instancia vamos a mirar lo que tiene que ver con la invitación. Hay una invitación a la misión. Y esa es la invitación que Jesús le hace a los 12. Luego en otra parte se menciona en la escritura, en los evangelios, que Él invita y escoge a 70 y los envía también a proclamar el mensaje del reino de Dios. Pero por ahora vamos a concentrarnos aquí en Mateo en la invitación a participar de la misión. ¿Qué es la misión de Cristo? La misión de Cristo consiste en el llamado y empoderamiento que recibe el creyente de parte de Cristo para anunciar el evangelio a toda persona que necesita a Dios. De esa manera puedo definir lo que es la misión de Cristo. Repito, la misión de Cristo consiste en el llamado y empoderamiento que recibe cada creyente de parte de Cristo para anunciar el evangelio a toda persona que necesita de Dios. A eso nos referimos, a la misión o lo que es misión. Ahora, hay algo interesante que nos muestra el versículo 1 y es que Dios es quien escoge y llama a los apóstoles. Dios es quien llama y escoge a los apóstoles o a los creyentes para que realicen la misión de Él en este mundo. Versículo 1. Y esto es importante, hermano, porque para nosotros hoy debemos estar seguros que Dios fue el que nos llamó. Dios utilizó a alguien que nos predicara el evangelio y nosotros tomamos una decisión de recibir a Jesús. Pero Dios fue el que los llamó a usted y a mí
A nosotros no nos llamó un hombre, a nosotros no nos llamó un pastor, un líder cristiano, religioso, a nosotros nos llamó Dios. Pese a las dificultades y a las adversidades que tenemos nosotros los creyentes, nosotros tenemos que no perder ese punto de referencia que es Cristo. Hermano, yo en la vida cristiana he vivido momentos difíciles en el ministerio, pero algo que me ha ayudado a mantenerme en este camino, primeramente la ayuda de Dios, pero recuerdo siempre que quien me llamó no fue el hombre, fue Dios. Y que Cristo es el que le hizo llamado a los apóstoles y nos sigue haciendo llamado a nosotros y a muchas personas en el mundo. Cuando un cristiano se concientiza de eso y toma conciencia de esto, mi hermano, no lo separará nada de este camino ni del amor de Cristo. Amén. Dios fue quien te escogió a ti, mi amado hermano y hermana. Primero te hizo un llamado a la salvación, porque el Señor primeramente nos llama a la salvación. En segundo lugar, nos llama a la misión de Él, a proclamar el mensaje del Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor. De ahí que cada creyente debe involucrarse en algún ministerio en la iglesia local, es decir, la iglesia donde se congrega. La persona en el momento que recibe a Cristo, luego se bautiza, se incorpora a la iglesia, a una iglesia local, y ahí se empieza a capacitar el creyente y luego se involucra en un ministerio en la iglesia y el creyente empieza a desarrollar el ministerio. Por eso en una iglesia el pastor no hace o no debe hacer todo, porque cada creyente en particular Dios le ha dado habilidades y dones para que sirva en la obra de Dios. Si usted es profesional, desde esa profesión usted debe pregonar o predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Si usted es albañil, debe predicar el evangelio ¿a quién? A las personas con que usted se relaciona en ese trabajo. Si usted es taxista, debe predicar el evangelio ¿a quién? A las personas que son clientes que se embarcan ahí en el carro. Si usted es una persona que Dios sacó de la drogadicción, ¿a quiénes tiene que predicarle? A los drogadictos. ¿Por qué razón? Porque usted sabe cómo en la vida de un drogadicto o la vida de una persona que estuvo en la vida como trabajadora sexual, si la persona fue liberada o si la persona estuvo en el mundo de las armas, en el mundo de la delincuencia. Hermano, a cada una de esas personas, por eso Dios llama de diferentes lugares y uno se sorprende. ¿Cómo es posible que Dios llame a una persona que ha matado tanta gente en este mundo? Y hay gente que pone en tela de juicio y dice, ¿será que Dios perdonó a esa persona? ¿Será que Dios sí perdona a esa persona? Claro, a eso vino Cristo a este mundo, a morir y a llevar nuestros pecados en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y para que esas personas que Dios saca de ese mundo se conviertan en pieza clave para pregonar y predicar el evangelio de Jesucristo a esas personas que se encuentran en esa misma condición. Y de esta manera el Señor rescate a la gente para que venga y camine en este camino del evangelio con el Señor. Y dentro de esa invitación que Dios hace y que Dios nos hizo a servir en la misión, hay algo que muestra el versículo 1, la segunda parte del versículo 1. La primera parte del versículo 1 muestra que Dios es quien escoge o llama e invita a la gente a servir. Mi amado hermano, usted y yo tenemos el privilegio más grande de que el Señor nos haya llamado a nosotros. Mire, no nos vamos a rebajar aquí y esto no significa que tengamos una baja autoestima. Hay gente allá afuera que tienen habilidades quizás más grandes que las que tú y yo tenemos, pero no están aquí con nosotros.
Y gracias a Dios tú y yo estamos aquí porque Dios nos ha permitido entender el evangelio. Mira, allá afuera hay gente con más capacidad intelectual que nosotros, pero han escuchado el evangelio y no lo han podido entender. Y como tal no han podido recibir a Cristo. Y se niegan a recibir a Cristo. Pero el evangelio, Dios permitió que nuestro corazón fuera abierto y entendiéramos la vida cristiana, el llamado de Cristo, y hoy estamos aquí. Servirle a Dios es el privilegio más grande que puede tener un ser humano en este mundo. Es un privilegio grande. Y eso hay que valorarlo. Porque hay gente que quizás puede servir a Dios mejor que nosotros. Pero Dios le plació llamarnos a nosotros al ministerio. Y eso hay que valorarlo. Ahora, Él no solo llama, sino que Él a las personas que llama, los empodera con su poder para que sirvan en el ministerio. Y esto es muy interesante. Porque el Señor no es que llamó a los 12 apóstoles y le dijo, váyanse. No. Él los entrenó primero. Él los capacitó y los empoderó con el poder de su espíritu para que ellos pudieran realizar la misión de Dios en este mundo. Hermano, sin el poder de Dios, nosotros no podemos hacer nada para Dios. Esto es interesante porque, hermano, ahí está lo diferente que sucede entre desarrollar una profesión en este mundo y desarrollar la misión de Dios en este mundo. ¿Cuál sería la diferencia? Tú vas a una universidad, te capacitas en una profesión y tú sirves en esa profesión. Aquí en la vida cristiana nos capacitamos, podemos ir al seminario, los que hemos tenido el privilegio, pero no basta eso. Se necesita la unción, el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios en este mundo. Nadie puede desarrollar un ministerio si no tiene el respaldo del poder de Dios. Y esto lo vamos a mirar más adelante, pero por ahora vamos a mirar que el Señor a quien llama a que participe de su misión, lo empodera con su espíritu para poder servir. Y aquí hay un término y es una palabra que se traduce, que es la palabra que se traduce aquí en el versículo 2 dice, les dio autoridad ¿sobre qué? Para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Esa habilidad que se traduce la palabra ahí como poder, exousia en el griego, autoridad, habilidad, capacidad. Hermano, ellos antes de conocer a Cristo nunca habían sanado a un enfermo. Nunca habían podido echar fuera un demonio. Porque en el mundo judío, en la cultura judía y en otras culturas del mundo, en ese tiempo habían exorcistas que se utilizaban un montón de cosas y ritos para apartar los espíritus malignos de las personas. Pero cuando llega Jesús, ya en el capítulo 8, capítulo 9, antes ya el capítulo 10, usted se da cuenta que en el Evangelio de Mateo eso se le conoce como las evidencias del reino de Dios. Es decir, las evidencias del reino de Dios en la persona de Jesús. Mateo escribe estos milagros que ellos registran, tanto Mateo y los evangelios. ¿Para qué los hacen ellos? ¿Para qué escribieron ellos los milagros, las sanidades, la expulsión de demonios que Jesús hizo? ¿Para qué ellos o por qué ellos registraron eso? Porque con eso están mostrando que la única persona que podía y que llenaba las características del Mesías esperado por Israel era la persona de Jesús. Nunca antes en la historia había existido un hombre sobre la faz de la tierra que solo con la palabra de él salieran los demonios de la gente. Que con la palabra de él se sanaran los enfermos. Que con la palabra de él se resucitaran los muertos. Que con la palabra de él los leprosos fueran limpiados. Nunca había pisado la tierra un hombre como la persona de Jesús. Entonces, cuando Jesús viene haciendo todo esto en el capítulo 8, el capítulo 9, que son las evidencias del reino, en el capítulo 10 Jesús llama a los discípulos para que ellos hagan lo mismo que él hace.
¿Y por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque dice que Jesús fue ungido con el poder del Espíritu. Y desde ese día empezó a proclamar el mensaje y a sanar a los enfermos y a expulsar a los demonios. Ahora los discípulos, Jesús los llama a la misión, los capacita y los empodera del Espíritu Santo y les da la autoridad, que significa habilidades que ellos no tenían. Hermano, cuando el Espíritu Santo está en una persona, la persona hace cosas que humanamente no las hace otra persona. ¿Cómo cuáles? Sanar a un enfermo. Usted dice, pero un médico sí tiene la profesión y la habilidad de sanar enfermos. Sí. Pero hay enfermedades que los médicos no la pueden curar. Hay exorcistas que hacen liberación en la gente. Sí. Pero hay un calibre, una jerarquía de demonios que un simple exorcista o un espiritista o un chamán no puede hacer. Solo lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que la gente que Dios llama, Dios los capacita. Cuando hablo de que Dios los capacita, me estoy refiriendo que les da el poder. Y quiero tocar aquí mi vida personal. Antes de ser cristiano, yo no tenía la habilidad para hablar en público. Antes de ser cristiano, yo no podía orar por una persona para que fuera sanada. Antes de ser cristiano, yo no tenía la capacidad de entender la escritura y poderla transmitir a otra persona. Pero cuando el poder del Espíritu Santo vino a mí, empecé a hacer cosas que antes no las podía hacer. Ahora, que si Dios nos capacita, y aquí hay que explicar esto porque algunas personas han tomado de que lo único que necesita una persona en la tierra es el poder del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo para realizar ministerio. Esto no deja a un lado lo que es la preparación intelectual. ¿Me hago entender? Porque habrán creyentes que dicen, yo no quiero estudiar teología porque eso es letra. Y eso es una mala interpretación de la Escritura. Porque nosotros vemos que hay la unción o el poder del Espíritu Santo te ayuda a ti en las partes que tú te sientas o te sientes limitado. ¿Me hago entender? Un ejemplo, usted no tiene la capacidad para hablarle a una persona de Cristo. Pero cuando tú le pides a Dios que te fortalezca y te ayude a hacer esa obra, Dios te llama a hacer esa obra, Dios te da la capacidad para tú hablarle a la gente sin que te dé temor. O si te da temor, el mismo poder de Dios te hace vencer los temores. Y esto es interesante porque en la Biblia, aquí se mencionan, el Evangelio de Mateo menciona el nombre de los 12 apóstoles. ¿Y a quiénes eran estos hombres? En Hechos capítulo 4, versículo 13, se dice que Pedro y Juan eran hombres sin preparación intelectual. Es decir, que la preparación que recibió Pedro y Juan, la recibieron fue a los pies de Jesús. Ellos no fueron al instituto que tenía o el seminario que tenía los rabinos judíos que se preparaban. Nadie podía predicar en el templo de Jerusalén si no pasaba por la escuela de los rabinos, de los maestros judíos, que eran los que enseñaban la ley, los maestros, doctores de la ley. Ellos eran los que solo podían ministrar en el templo. Ahora, en el libro de los Hechos, para ilustrar esto de que muchas veces nos vamos a sentir con impedimento para servir a Dios, Pedro y Juan, cuando fueron llevados ante el concilio de Jerusalén y los líderes religiosos escucharon y le dieron oportunidad para que hablasen estos hombres, ellos dijeron,
Los líderes religiosos de Jerusalén se maravillaban y reconocían que ellos, es decir, Pedro y Juan, habían estado con Jesús por la manera en la que hablaban. Y ellos se sorprenden. Bueno, pero ¿cómo es posible que Pedro y Juan, si estos hombres no han estudiado acá en nuestro seminario, ¿de dónde sacan tanta sabiduría estos hombres para citar la escritura del Antiguo Testamento? ¿Y sabe qué reconocieron estos líderes religiosos? Que verdaderamente Pedro y Juan habían estado en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le transmitió la palabra y enseñó la palabra y la ley de Dios al pueblo de Israel. Y los líderes religiosos, ellos reconocieron que Jesús, en cierta manera, en cierto momento le dijeron a Jesús, bueno, ¿y dónde estudió este hombre que tiene tanta sabiduría? Ellos se dieron cuenta que el único que había podido enseñarles a Pedro y a Juan ese conocimiento era Jesús. Y ellos reconocen. Ahora, ¿quién era Pedro? Porque es que hay gente que dice, hermano, es que para servir a Dios necesitamos estar, hermano, bien preparados y bien capacitados y tenemos que estar prácticamente intachables. De cierta manera, eso no es tan cierto. Las limitaciones no son impedimentos para servirle a Dios cuando nos dejamos usar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, los impedimentos, las limitaciones que tú y yo tenemos no se deben convertir en impedimentos para servir a Dios, porque si le permitimos que Dios nos use, hermano, Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Y eso lo vemos en Pedro, en Juan y en todos los apóstoles. Ahora, ¿quién era Pedro? Y antes de eso, quiero decirles, ¿quién nos enseña a nosotros esto? Quizás usted se siente incompetente, que no tiene la capacidad suficiente para servir en la obra de Dios. Pero le tengo una buena noticia, que Cristo al que llama, lo capacita y lo ayuda y lo empodera y no lo desampara jamás, mientras estamos desarrollando la misión de Él en este mundo. Eso es lo lindo que tenemos de nuestro maestro, ese respaldo. En la Biblia, las personas que Dios llamó se sintieron incompetentes, pero Dios los ayudó para que pudieran hacer la obra que Él les encomendó. ¿Qué personaje en la Biblia se acuerda usted que Dios llamó y dijo que no era capaz de hacer lo que Dios le había mandado hacer? Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Señor, tú sabes que yo no soy hombre de fácil palabra. Como algunos dicen, como que el hombre era gago. Gagueaba mucho cuando iba a hablar. Él enseguida colocó ese impedimento, la limitación que tenía Moisés, según él. ¿Qué era? Que no podía hablar fluidamente. ¿Qué le dijo Dios? ¿Acaso no soy yo el que cree o que creo la lengua? Tú dices que la lengua que no tiene facilidad de fluidez de palabra, entonces yo te voy a poner un Aarón para que hable ante ti, hable por ti ante el rey Faraón en Egipto. ¿Sí se da cuenta cómo Dios soluciona las limitaciones de nosotros? ¿Cuál es la limitación suya para servirle a Dios? Es una buena pregunta en este momento. ¿Qué lo está limitando usted a servir a Dios? Y Dios es el que va a acomodar las cosas. Dios empieza a obrar. Pero vamos a mirar el caso de los hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios llamó a un servicio. Dios no está llamando gente perfecta, hermanos. Es decir, impecables. Pero Dios sí está llamando gente dispuesta a servirle en la obra. ¿Qué necesita Dios de un ser humano aquí en este mundo para que le sirva? A un ser humano que se disponga en las manos de Dios y que se deje usar por Dios. Dios no está necesitando gente perfecta.
Hermano, en la iglesia empezamos a buscar, cuando uno como pastor empieza a buscar hermanos para ubicarlos en el ministerio, y empezamos a buscar, y entonces, no, este hermano sí califica, no, este hermano no califica por este. Y cuando empezamos a ver todos, si todos calificamos, hasta uno como pastor dice, pero es que yo tampoco califico. ¿Es así o no es así? Esa es la realidad. Porque los seres humanos, la caída nos volvió seres humanos con imperfecciones moralmente, en nuestra conducta. Somos seres imperfectos. Dios no está llamando gente perfecta. Dios está llamando gente dispuesta a que le sirva. Ahora, en el proceso de servir a Dios, Dios necesita gente dispuesta, pero también gente que se deje moldear por Él. ¿Qué es lo que ha pasado con usted y conmigo? Los que a mí me conocieron antes de ser cristiano, con los que me conocen hoy día, ahora que soy cristiano, y ellos pueden hacer una comparación y ellos van a ver la diferencia. Pero ¿dónde está el secreto? Que nos dejemos moldear por Dios. Nos dejemos moldear por Dios. Y ahí estuvo el secreto de los apóstoles. Ellos no eran perfectos. Ellos no estaban capacitados en toda plenitud para servir en el ministerio, pero ellos en el proceso Dios los fue capacitando. Por eso es que hay gente que Dios llama ministerio pastoral, hermano, y a veces empiezan el ministerio, pero no hay una preparación, no hay unos fundamentos doctrinales, teológicos bien firmes, y entonces en el camino eso le va a cobrar, le va a restar en el ministerio. Porque cuando uno no está bien formado, ¿qué pasa? Que todos los errores que nosotros cometemos, la mayoría de ellos, se deben ¿a qué? A la falta de conocimiento. Ahora, ¿quién era Pedro y Juan y todos los apóstoles? Para ilustrar que no se necesita ser perfecto para servir a Dios. Solo se necesita gente que esté dispuesta para servir a Dios. Pedro y Juan, o Juan y Jacobo, ¿cómo los llamó el Señor en Lucas 9, 52 al 54? Ahora, en Lucas 9, 52 al 54 se revela el carácter o el temperamento de estos hombres. Juan y Jacobo, ellos son hermanos, eran hermanos, hijos de Zebedeo. Jesús les llamó, los apodó hijos del trueno. ¿Por qué los apodó hijos del trueno? Por su temperamento. En Lucas 9, 53 o 52 al 54, dice que en cierto momento Jesús iba hacia Jerusalén. Y Jesús mandó a unas personas que le dijeran a los samaritanos que le dieran paso, que le permitieran pasar por su territorio. Porque ustedes saben que judíos con samaritanos no se gustaban entre sí. Ahora, cuando los mensajeros llegaron a Jesús y a los discípulos, dijeron, ellos, los samaritanos, dijeron que usted es Jesús, y los demás, como son judíos, no pueden pasar por aquí, por su territorio. Inmediatamente Juan y Jacobo se le acercaron a Jesús y ¿qué le dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren el atrevimiento de estos hombres. ¿Qué es lo que muestra eso? Nuestra forma de hablar revela nuestro carácter, nuestro temperamento. Señor, que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos que no te quisieron hacer ese favor. No, el Señor Jesucristo le dijo, un momentico, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, Él vino a ganar las almas para el reino. Ahí les estaba ministrando que así no deben pensar, ustedes deben pensar de esta manera. Por eso es que Jesús los empezó a capacitar en el día a día, con las experiencias, con las enseñanzas, los corregía. Tú pensabas así, ustedes piensan así, pero ustedes no deben pensar así, deben pensar de esta manera. Ahí Dios está moldeando el carácter de los apóstoles. Hermano, ¿y cómo se conoce el primer mártir por causa del evangelio? ¿Quién fue? Fue Jacobo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, se habla de ¿quién? Del martirio de Jacobo. Fue el primer apóstol en morir por causa de Cristo. Eso deja decir que este hombre moldeó su carácter de tal manera que este hombre llegó a vivir para agradar a Dios. Él agradó a Dios en su vida. No desarrolló tanto tiempo en el ministerio porque fue el primero en morir.
pero su vida fue transformada y dio su vida por la causa de Cristo. Juan, ¿cómo se le llama en la Biblia? Cuando el Señor lo conoció y lo llamó y lo empezó a formar, Jesús a ninguno de estos 12 apóstoles, ninguno de ellos calificaba para servir en el ministerio. Pero el Señor les dio la oportunidad para servir. Y el Señor se comprometió en moldear su carácter y ayudarlos. Y los fue puliendo de tal manera que Juan en los evangelios se le conoce como hijo del trueno. Allá en las cartas de Juan, ¿cuáles son los adjetivos que Juan utiliza cuando se dirige a la iglesia y a los hermanos? Él utiliza esa palabra, ahí viene: amados míos, hijitos míos. Mira cómo cambian las palabras. Como antes decía, Señor, que descienda fuego sobre estos samaritanos. Ahora ya 20 o 60 o 40 años quizás de ministerio, de su vida cristiana. Ahora, ¿cuáles son sus palabras? Hijitos míos, no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire cómo cambia el vocabulario de este hombre. ¿Quién hizo esa obra? Dios. Dios va a transformar su vida y mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú no te sientes capacitado para servir a Dios. Pero yo como pastor he venido aquí para ayudarlo, para darle la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted pueda desarrollar su ministerio. Y Dios va a empezar a hacer un trabajo en su vida, como también lo está haciendo en mí. Y de aquí a 5 o 10 años más, ya tú no vas a ser el mismo, ni yo voy a ser el mismo. Vamos a ser mejores creyentes en las manos de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién era Pedro? El libro o los evangelios nos muestran a nosotros un Pedro impulsivo. En todo quería sobresalir. ¿De dónde lo saca Dios? Era pescador. El día que el Señor Jesucristo llama a Pedro, ese día Pedro cayó de rodillas y ¿qué le dijo? Señor, apártate de mí que yo soy hombre pecador. ¿Qué le quiso decir Pedro a Jesús? Tú te equivocaste, tú no estás llamando a una persona digna. Allá en el pueblo judío, allá hay gente consagrada, allá están los sacerdotes, allá están los líderes, allá están los escribas, están los fariseos. Ellos son santos, yo soy un hombre pecador, yo no te sirvo para esto. Jesús le dijo, desde hoy en adelante te convertiré ¿qué? En pescador de hombres. ¿Se da cuenta usted? No espere que usted sea perfecto para servir a Dios, porque eso jamás va a suceder. En el transcurrir del ministerio de la vida cristiana, Dios va perfeccionando su vida a través de la enseñanza, de la doctrina. Dios preparó a 12 y Dios no necesitó preparar mucho, solo 12. ¿Cuántos necesita aquí esta iglesia para crecer? Aquí hay más de 12 personas. Por lo que me he dado cuenta en este mes, hay más de 12 creyentes en la iglesia Betel. Superamos el número de los que llamó Jesús. Y si Jesús con 12 hizo grandes cosas, ¿cuántas cosas más grandes haremos nosotros que somos más? Él lo va a hacer. Amén, hermano. Él lo va a hacer. Pedro era impulsivo, cada rato metiéndola de caminar. ¿Sí me entienden lo que les quise decir? O sea, se equivocaba. Cada vez que cuando el Señor Jesús preguntaba algo, salía Pedro, yo sé, terminaba equivocándose. Cuando Jesús lo vinieron a coger para llevárselo la noche que lo llevaron a ser crucificado, antes que lo llevaron para hacer el juicio, fue el primero que sacó. Antes de eso había dicho, Señor, hasta mi vida daré por tu causa. Yo daré mi vida por ti, Jesús. Usted no se va a morir, usted no le va a pasar nada porque aquí estoy yo que lo defiendo. La noche que fue que tomaron a Jesús, fue el primero que sacó la espada y alguien dijo en defensa propia. No, él lo hizo fue a propósito. Porque por él no venían, ¿no? Venían era por Jesús. ¿Y sabe qué hizo Jesús cuando le cortó la oreja? Porque, como dicen algunos, no le tiró a cortar la oreja, le tiró a cortar el cuello, la cabeza. La yugular. ¿Sabe qué hizo Jesús? Y es una cosa impresionante. Cogió la oreja de su enemigo, que era el que venía a cogerlo, y se la colocó y se la pegó instantáneamente. ¿Qué enseñanza se puede usted imaginar que recibió Pedro ese día de Jesús? Pedro le había dicho muchas veces,
amen a sus enemigos, bendigan a los que le persiguen. Jesús no enseñó solamente de palabra, Él les enseñó toda una vida de 3 años y medio que tuvo Jesús con los discípulos. Le enseñó de palabra y de gestos, de conducta, le enseñó su comportamiento. Cada actuación de Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Ahora imagínese usted a Pedro cuando Jesús está allá, que lo están haciendo el juicio de Jesús. Pedro niega a quién, ¿cuántas veces? 3 veces. El hombre que dijo: hasta la muerte, Señor, estaré contigo, nunca te abandonaré, lo negó 3 veces. Ahí en el patio donde tenían a Jesús por allá y Pedro ahí metido, porque Pedro no era judío puro, según los judíos. Los galileos no eran judíos puros. Esa es otra de las cosas. Hermanos, Dios no escogió entre los 12 judíos puros realmente. Escogió hombres de Galilea, que era una mezcla, una raza mixta. Según los judíos, a los galileos los tenían como los peores ahí entre el pueblo judío. Y Dios llama ¿a quién? Llama a hombres humildes. Por eso dice el apóstol Pablo: Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y el Dios a quien nos llamó a nosotros. Dios no está viendo perfección, Dios está viendo es corazones dispuestos que quieren unirse a la misión de Él. Y la misión de Él es rescatar las almas de este mundo para el reino de los cielos. Ahora, aquí hay una cosa interesante. ¿Conoces tú a Jesús? Le preguntaban la gente a Pedro. Yo. Hágame el favor, yo no conozco a Jesús. Tú eres Galileo, tú hablas como ellos. No, Señor, usted está equivocado. Y la tercera vez no solo bastó con negar a Jesús, sino que empezó a decir malas palabras en contra de Jesús. Y entonces en ese momento iba por ahí. Quizás desde lejos Jesús lo graban en la película. Pero lo que dice el texto bíblico es que el gallo cantó por segunda vez y se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. ¿Cómo, Señor? Cuando el gallo cantó las 2 veces, el hombre recobró y dijo: ¿qué he hecho yo? He negado al Señor Jesucristo, he negado a mi Señor. Y salió y lloró amargamente, hermano. Ese es el maestro que da la vida, que va a dar la vida por Pedro y por toda la humanidad. Y Pedro en ese momento lloró amargamente. Le costó un proceso restaurarse, pero restauró Cristo. Entonces Dios no llamó a estos hombres porque eran los más calificados, porque estos hombres eran los más perfectos, porque estos hombres, no. Dentro de los apóstoles vemos a un llamado celote. Ya vamos a terminar por aquí. Dice que hay un hombre que se llama, dentro de los apóstoles, que se llama Simón el cananista o el celote. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía este hombre? Eran grupos que trataban de rebelarse contra el imperio romano. Eran grupos revolucionarios. Y Simón el cananista, que venía de esos grupos, el Señor lo metió entre los 12 y lo llamó. Es decir, que de 12 hombres, uno empieza a mirar la historia y la biografía de todos esos hombres y el trasfondo de estos hombres. Inclusive, aún entre ellos, no concordaban en ideología ni en pensamiento, porque de diferentes regiones y de diferentes conceptos, ideología y de formación venían estos hombres. Y Dios los une a estos 12 hombres y los manda y les da autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. A estos hombres Dios los capacitó. Jesucristo los capacitó, los entrenó y los mandó a la misión. Ahí el Señor está cumpliendo y está mostrando que verdaderamente Dios es el que llama, capacita, empodera y envía y transforma a los que Él llama. Se puede levantar de su silla y vamos a dejar aquí próximo domingo estaremos tocando el segundo punto, que tiene que ver con las instrucciones específicas para desarrollar la misión. Hoy solo vamos a dejar aquí que tiene que ver que Dios nos ha hecho una invitación
Él te ha hecho una invitación. Amén. Él me ha hecho una invitación a servirle. El venir aquí a esta iglesia a pastorear es una invitación que Dios me ha hecho. Y yo tengo que responderle a Dios. Tengo que valorar ese privilegio que Dios nos ha entregado, de honrarlo con el servicio. Dios nos va a ayudar a todos para que lo honremos y valoremos ese privilegio. Vamos a terminar con una oración y vamos a decirle a Dios, primeramente, gracias porque Él nos escogió a nosotros. Y algo que yo he dicho, algo que he experimentado en mi vida cristiana es que si tú y yo no respondemos al llamado de Dios, Dios escoge a otra gente que pueden hacer trabajo mejor que nosotros. Y pueden ser gente que tenga menos tiempo en la vida cristiana. Y pueden ser y convertirse, Dios los convertirá en mejores pastores o en mejores líderes o en mejores creyentes que nosotros. Porque Dios no se vara. Dios de cualquier basurero, por así decirlo, puede levantar un gran instrumento. Porque Él es experto. Cuando el profeta Ezequiel vio valle de huesos secos, que esa era la situación espiritual de Israel, Dios le hizo una pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? El profeta le dijo: yo no sé, Señor, porque están secos en gran manera estos huesos. Y el Señor le dijo: profetiza sobre esos huesos, y esos huesos vivirán, y tomarán carne, tomarán tendones, se unirán cada hueso con su hueso, y yo les infundiré espíritu, aliento, hálito de vida, para que recobren vida. Y así haré yo de la casa de Israel. Les volverá a dar vida. Y entonces Dios hoy nos está mostrando que Él es el que nos ha invitado. Él es el que va a hacer de nosotros la persona que Él quiere que seamos. Va a reconstruir nuestra vida. Quizás usted esté pasando dificultades, adversidades, luchas, y diga: yo qué ánimo voy a tener con ir a la iglesia, qué ánimo tengo yo para orar, si todas las dificultades que tengo en la vida, en medio de todo ese momento turbulento en nuestra vida, el Señor va abriendo camino y va restaurando nuestra vida hasta que nosotros nos encaminemos por lo que Él quiere, que es la misión que nos ha entregado a realizar en este mundo. Cierra tus ojos y dile: